recién nacidos prematuros, que son los que tienden a pesar menos de 1.500 gramos, ¿sí? A los que también denominamos como que bajo peso al nacer, ¿sí? Entonces, vamos viendo que ya hay algunos factores como el tema de la prematuridad, el tema de la edad, que ya nos va hablando de que eso puede condicionar a que puedan desarrollar problemas de micosis, por ejemplo, en estos recién nacidos. También podemos mencionar que la micosis, sobre todo en predominio bucal, suele darse más en menores de 10 años y mayores de 60 años, ¿no? Lo que hace un momento comentábamos sobre estos cambios fisiológicos que favorecen con el tema de la edad debido a estos aspectos que tienen que ver con la respuesta inmunológica, ¿sí? Que están un poco disminuidas en estos grupos etarios de los extremos de la vida. Los famosos intertrigos y las onicomicosis, o sea, las lesiones que se dan en los pliegues o en las uñas, predominan sobre todo en las mujeres, porque vemos que son las que tienden a tener más alteraciones hormonales en relación a los hombres, sobre todo para lo que concierne con el tema de los problemas hormonales relacionados con el ciclo del cortisol, ¿sí? Los problemas de vulvovaginitis explican, por ejemplo, el 20 al 30% de las enfermedades ginecológicas. Y de estas, el 50% de los casos generalmente se ven en mujeres de 20 a 30 años, quienes son las que más tienden a estar en situación vulnerable, se podría decir, por el hecho de los cambios hormonales, por los embarazos, por las relaciones sexuales, ¿sí? Todos estos aspectos que hacen que de una u otra manera haga que puedan tener mayor probabilidad de desarrollar problemas micóticos, sobre todo. También podemos mencionar que afecta entre un 13 a 21% de quienes utilizan anticonceptivos hormonales, ¿sí? Por tanto, otro detalle más para el caso de las mujeres, sobre todo quienes son los que están más en continua exposición a estos anticonceptivos hormonales, que hace que puedan tener mayor probabilidad de desarrollar los problemas micóticos. Un 15 a 47% de las embarazadas con predominio durante el tercer trimestre, ¿no? Entonces, otro detalle ya nos va hablando de que el hecho de tener que estar en una situación fisiológica que es este proceso del embarazo, porque no es una patología, simplemente es un cambio fisiológico, ¿no? Condiciona también al desarrollo de la micosis, sobre todo en el último trimestre, porque es ahí donde existen mayor tendencia al aumento de volumen que se da por el desarrollo intrauterino, ¿sí? También está condicionada a tener mayor tendencia a generar problemas de aumento de la bulimia, por ende también tendente a generar problemas de insuficiencia venosa, sobre todo en miembros inferiores, tendiente a tener algunos cambios hormonales en función a la preparación de la fase de parto, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos hacen que esto se presente más en un tercer trimestre en relación a los dos previos, ¿sí? La balanitis predomina sobre todo en adultos y en ancianos, quienes son los que se quejan de estos problemas a nivel genital, ¿sí? Principalmente esto de la balanitis, que es esa pequeña inflamación irritativa por el hecho de que las más de las veces son las zonas que favorecen, como hemos visto hasta aquí, un aspecto esencial de las micosis es tener una zona húmeda, caliente, y otro aspecto particular para la candidiasis es que sea una zona, como quien dice, cubierta de la luz, ¿no? Y va a haber personas seguramente muy escasas las que van a estar exponiendo, si cabe el término, a la luz el tema de los genitales. Por tanto, las zonas de mayor riesgo serán justamente estas zonas que están más cubiertas, ¿no? En sus formas cutáneo-mucosas, un 35% afecta a las uñas, un 30% la piel y un 20% las mucosas. Esto ya nos va mostrando de que evidentemente las micosis que son un poquito más profundas o semiprofundas, que son las cutáneo-mucosas, por ejemplo, tienden a ser más frecuentes a nivel de las uñas sobre todo, ¿sí? Por otro lado, también podemos mencionar que las formas profundas y sistémicas son un poquito más raras. Y esto porque sabemos muy bien que si bien es parte de la flora microbiana, pues también nuestro sistema inmunológico
competente evita de que ellos puedan proliferar, de que ellos puedan tener condiciones favorables como para diseminarse, ¿sí? Pero generalmente estos problemas de micosis profundas o sistémicas se dan en estos pacientes que tienen un compromiso inmunológico, como es el caso de los pacientes con VIH en fase SIDA, quienes evidentemente tienen un sistema inmunológico bastante deprimido, deteriorado, que favorece a que pueda generarse, y estas lesiones generalmente son sinónimo de poder llegar a decir que este paciente, por ejemplo, está en una fase SIDA, ¿sí? Que es el caso de los famosos muggets vocales que se dan o a nivel esofágico, ¿sí? Entonces esto ya nos va orientando de la importancia clínica que tiene una vez más en estos pacientes, por ejemplo, inmunodeprimidos. Se puede dar también entre 1 a 16% de los pacientes que tienen catéteres colocados, que las más de las veces pueden terminar en una fungemia, relacionado sobre todo con la aplicación de estos catéteres que están por varios días o incluso en algunos casos semanas, que favorecen y que condicionan a que también puedan ingresar por esta vía. Por todos estos aspectos es que la candidiasis es considerada como una de esas infecciones oportunistas dentro de las más frecuentes que se dan en el ser humano, ¿sí? Entonces, podemos apreciar de que la epidemiología nos muestra que hay una amplia variedad de problemas que nos puede generar, y dentro de esta amplia variedad, evidentemente hay que considerar los factores de riesgo que pueden condicionar a que esto se pueda desarrollar. Y estos factores podríamos mencionar que tienen que ver con estos cambios fisiológicos, como es el caso del tema de la edad, los cambios hormonales con el desarrollo, en el caso de las mujeres y los varones lo propio, ¿sí? Aspectos que también tienen que ver un poco con los factores de estrés local, ¿sí? Que se suele dar, por ejemplo, cuando pacientes que tienen problemas relacionados con, sea del ámbito laboral, ámbito de algunos problemas de salud, generan un estrés importante, que esto puede condicionar a que algunas áreas específicas, como es en el caso, por ejemplo, de la mucosa oral o genital, pues también pueda ser más favorecida al desarrollo de ellos. Algunas enfermedades metabólicas y endocrinopatológicas, como es el caso de la diabetes, por ejemplo, ¿sí? Son pacientes que van a ser muy favorecidos. Recuerden que un aspecto esencial es que los pacientes que tienen problemas de diabetes implica que tienen el azúcar elevado en la sangre. Por ende, es la materia prima esencial de su alimentación, ¿sí? De las candidiasis. Aquellos pacientes que tengan candidiasis y que tengan la oportunidad de poder multiplicarse y alimentarse mejor, evidentemente serán más favorecidos con aquellos pacientes que tienen una glicemia elevada, ¿sí? Enfermedades debilitantes, ¿sí? Como las que hemos mencionado, esto del VIH, que terminan generando enfermedades crónicas como la tuberculosis, enfermedades como la leishmaniasis, ¿sí? Carenciales como las desnutriciones, que evidentemente comprometen el sistema inmunológico y por ende van a tender a que estas micosis puedan tener esa oportunidad de proliferar. En algunos casos, el tema de los medicamentos, como son los tratamientos agresivos con antibióticos sobre todo, como hemos mencionado a un inicio, estas micosis son controladas de forma adecuada por el mismo crecimiento microbiano que existe a nivel del tubo digestivo, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos algún problema infeccioso, a veces necesitamos algún antibiótico de amplio espectro por indicación necesaria, pero que este antibiótico no discrimina la flora microbiana normal y la patológica. Y eso hace que, por ende, también se pierda un poco la regulación de esta proliferación de la micosis, ¿sí? Porque los antibióticos no van a poder actuar en ella, ¿sí? Pero sí en la flora microbiana, que hacía el control de su multiplicación o su colonización, ¿sí? Entonces, es por esa razón que también
algunos tratamientos agresivos con antibióticos pueden favorecer. Por ende, cuando nosotros hacemos reflexión de decir de que hagamos un uso adecuado de los antibióticos, va en este sentido también de tener en cuenta de que muchos de estos pacientes pueden terminar con estas complicaciones si nosotros empezamos a hacer un uso indiscriminado de lo que son los antibióticos, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes, cuando tienen un cuadro gripal, por ejemplo, o un resfriado, las más de las veces recurren casi automáticamente a tomar algún antibiótico, ¿sí? Pero se olvidan de que el 85% de esos problemas son de origen viral. Por tanto, se van a resolver en los siguientes 3-5 días, que ese es el periodo habitual que van a sobrevivir estos virus sinciciales o los virus respiratorios, que desde luego no necesitarán más que un manejo sintomático, ¿sí? Con algunos analgésicos, algunos antihistamínicos que controlen los problemas de rinorrea, ¿no? Los problemas de la fiebre, el dolor de cabeza que se suelen presentar, ¿no? Pero si nosotros agredimos, a veces incluso con antibióticos de amplio espectro como la citromicina, claritromicina, porque pensando de que la amoxicilina o la penicilina benzatínica ya no tiene efecto y hay necesidad de utilizar estos antibióticos porque ha habido resistencia, pues es muy importante recordar de que cuando uno aplica, por ejemplo, un antibiótico como la penicilina en relación a la citromicina o la claritromicina, que son estos macrólidos, pues la resistencia es mucho mayor que se pueda generar a ellos que a la penicilina, ¿sí? Entonces eso ya nos va mostrando de que hay que tener mucho cuidado en el uso de estos antibióticos, no solo por el hecho de generar problemas de resistencia, sino también estos problemas de crecimiento de las micosis que están siendo debidamente controladas gracias a esa regulación microbiana que existe en nuestra flora saprófita. Podemos mencionar que hay alrededor de 200 variedades de cándida y de estas alrededor de 100 son las que pueden tener alguna relación patológica. Y de estas, prácticamente Candida albicans es la que más está relacionado con problemas patológicos, alrededor del 90%. ¿Sí? Perdón. Esto nos va mostrando de que evidentemente podemos encontrar candidiasis en todas partes y evidentemente también tanto en la piel como en las mucosas, ¿sí? Entonces, cuando hagamos un cultivo, segurísimo que va a haber desarrollo de ellos. Por tanto, es un aspecto esencial a considerar a la hora de hacer un diagnóstico adecuado de las lesiones que puedan orientarse a la candidiasis. Una de estas variedades es la Candida auris, que es una de las causantes de infecciones invasivas más graves, sobre todo que tienden a generar con la resistencia a antimicóticos, ¿sí? Entonces, esto es uno de la variedad de Cándida que hay que tomar en cuenta, sobre todo en afecciones invasivas graves como son las sistémicas. Candida albicans, como mencionaba, es la más frecuente y aislada de todas las lesiones que se dan, sobre todo en la especie humana. Hay varios biotipos que se han generado, pero por sus características antigénicas se tienen dos serotipos, serotipo A y B. Dentro de esta primera incluye la Candida tropicalis, que es una de las que suele encontrarse con mucha frecuencia en el serotipo A, y en el serotipo B también está relacionada con la Candida iodoidea, que en algunos también son consideradas como muy similar a lo que es la Candida albicans, ¿sí? Por las características clínicas al menos que uno puede apreciar. También es importante recordar que puede encontrarse bajo tres formas el tema de la Cándida en forma de levadura, que es la que hemos dicho que es la forma unicelular, ¿sí? Que generalmente va a dar esta imagen que ustedes pueden apreciar aquí. Un ratito generar el puntero. ¿Sí? Estas imágenes unicelulares, que las más de las veces van generando pequeñas
formaciones en forma de yema, como llama, para poder reproducirse, ¿sí? Por gemación. Y esto puede medir de 2 a 3 por 4 a 6 micrómetros y que las más de las veces esta es la forma saprófita en la que nosotros vamos a encontrar. Por ende, si nosotros queremos diferenciar a lo largo de las lesiones, es uno de esos aspectos a considerar. Si nosotros encontramos formas levaduriformes, nos hablan de que evidentemente es la forma saprófita, ¿sí? La que no es agresiva, si es que ustedes quieren. También pueden formar pseudohifas o pseudomicelios. ¿Qué significa? Es estas imágenes que se han unido en forma de hifas, o sea, en forma de racimos que facilitan como si fueran unas imágenes tubulares o hiladas, que es lo que se denomina la hifa, ¿sí? Entonces son simplemente estas formas levaduriformes que se han unido en forma de túbulos y que pareciera que fueran hifas, ¿sí? Por otro lado está una forma micelial o hifa que se tiene relacionado sobre todo con la forma parasitaria o invasora, ¿sí? Que es esta forma filamentosa que ustedes pueden apreciar, que esa es la que va a mostrarnos que evidentemente es la que puede terminar generándonos problemas, ¿sí? Esa es la que, si nosotros encontramos en un examen microscópico o lo que vamos a poder apreciar cuando realicemos una inspección de alguna lesión, pues nos puede decir de que evidentemente es su forma agresiva, ¿sí? Que esa es la que también podemos encontrar en la circulación sanguínea cuando hay importantes fungemia, por ejemplo, ¿no? Presencia de hongos en la sangre. En los cultivos, generalmente en Sabourant, tienen un desarrollo de estas colonias medio blandas, blanquecinas, medio cremosos, de forma nacarada que uno puede apreciar, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿sí? Lo que han hecho es, cuando nosotros agarramos un hisopo de la zona de donde hemos encontrado la lesión, generalmente hacemos como pequeños rayones y vamos viendo cómo en esto se van desarrollando, que es esa imagen en la caja de Petri del cultivo de Sabourant que ustedes pueden apreciar, ¿sí? Y las más de las veces tiene una particularidad olor a levadura. Seguramente quizás alguno de ustedes que ha elaborado pan o ha visto, por ejemplo, una de estos aromas muy particulares es cuando ustedes han debido consumir alguno de estos probióticos, como es el Probiotic, el Florestor, ¿qué más? Bioflora, ¿no? Que suelen venir en sobrecitos para poder regular justamente la flora microbiana. Es parecido a ese aroma que se tiene, ¿sí? Ese es un particular olor que emiten estas levaduras de candidiasis. Podemos mencionar también que es una de esas enfermedades que puede ser ocupacional, desde luego, y también de contacto sexual. Esto en el sentido, digamos, de, sobre todo, de lesiones que se puedan generar y ser sobreinfectadas, porque como les había mencionado, no se puede llegar a decir que es una de esas micosis contagiosas, porque es algo que ya con el cual, si es que ustedes quieren, desarrollamos desde el nacimiento, ¿sí? Llegamos a tener como parte de nuestra flora microbiana saprófita, por tanto no podemos decir que alguien nos ha contagiado, ¿sí? La gravedad de las infecciones depende sobre todo de las alteraciones o las condiciones que tengan el huésped, más que de la misma patogenia del hongo, porque él es, como les he dicho, espera una oportunidad para poder desarrollarse. Entonces, el que más tiene relación con estos problemas es Candida albicans con un 90%, seguidas de Stellatoidea y Tropicalis como segundos en seguirle en ese 10% restante de las candidiasis. En los pacientes que están en fase SIDA, sobre todo Candida albicans, el serotipo B, son las que más suelen estar presentes, pero también se puede decir que no son cepas particularmente muy virulentas. Esa es una de las ventajas que se dan, pero es necesario considerar sobre todo que esta es una de las lesiones que suelen orientar a que
gran parte de estos pacientes que tienen un compromiso inmunológico pueden estar en una fase SIDA y no solamente en una situación de la infección por el virus de la inmunodeficiencia. Por tanto, el cuadro clínico puede ser bastante diverso y variado, como habíamos mencionado a un inicio, que puede llegar a afectar tanto de forma superficial como profunda, y que no podemos hablar de un periodo de incubación como tal, porque al estar ahí, presente dentro de la flora saprófita, pues es muy difícil poder ver cuánto tiempo ha demorado en convertirse en patógeno, ¿sí? Por tanto, no podemos hablar de un periodo de incubación definido, y que la sintomatología va a depender mucho de las características de estos pacientes, ¿no? Como aquí en la imagen pueden apreciar el famoso MUGET que se dan sobre todo en recién nacidos, en los primeros meses de vida, y los problemas cutáneos, que son pequeñas lesiones dérmicas, las placas blanquecinas, seborreicas en imagen de algodón, que se les llama también, ¿sí? Es la que puede ocurrir, por ejemplo, con las dermatomicosis que se pueden dar, ¿sí? También podemos apreciar las mucocutáneas crónicas, que a diferencia de las que ven aquí en el niño, donde tienen esa imagen un poco más de algodón, en estas hojas que son más placas, un poquito más grotescas, son las que se pueden decir se han cronificado, y que cuando uno agarra, por ejemplo, un apósito, al limpiar esta placa blanquecina en un recién nacido, vamos a retirarlo fácilmente, ¿sí? Por eso es que muchas mamás a veces confunden con, con lo que es la leche que hubiera terminado de quedarse al momento de amamantar el niño, ¿sí? Con estos pequeños coágulos de leche que se hubieran dado, de leche cortada, como llaman también, ¿no? Por eso es que se puede retirar fácilmente utilizando un apósito húmedo. En cambio, si nosotros quisiéramos retirar de estas dermatomicosis crónicas, por ejemplo, a nivel de la lengua, estas placas no van a retirarse fácilmente, al contrario, van a tener zonas inflamatorias que pueden ser un poco sangrantes, ¿sí? Entonces, eso ya nos va hablando del tiempo, de la cronicidad que implica este tipo de lesiones. Entonces, cuando hablamos de candidiasis superficial, y dentro de estas superficiales vamos a tener aquellas lesiones que afectan la piel y los anexos, ¿sí? Y dentro de esto, uno de los más frecuentes es el famoso intertrigo por cándida, ¿sí? Que es esta imagen de escaldadura que mucha gente a veces lo denomina, ¿sí? Producidas principalmente por Candida albicans, y que las más de las veces se van a presentar en esas zonas donde hay mayor pliegue, donde se podría decir hay mayor tendencia a guardar calor, humedad, y desde luego que sean zonas cubiertas, ¿sí? Eso es lo que favorece a que estas lesiones se puedan presentar, a este tipo de lesión intertriginosa, ¿sí? Esto es lo que va a ocurrir, por ejemplo, aquí en el pliegue intermamario que se da en las mujeres. Puede darse también a nivel de los interglúteos, ¿sí? Que son las zonas donde suelen presentarse, ¿no? Esa imagen eritematosa, que las más de las veces, a veces puede generar una secreción un poco parecida, como les decía, a esa leche cortada que uno puede apreciar, cerosa, ¿sí? Como dice acá, son generalmente las regiones de los pliegues de la ingle, axila, interglúteos, región submamaria, cara lateral del cuello, o pliegues como se dan en las regiones interdigitales, ¿sí? Tanto de manos y pies, pero más que de manos es de pies, porque recuerden que las manos siempre están expuestas a la luz, por tanto no son los lugares más recomendables para ellos para poder proliferar. En cambio, en los pies, las más de las veces siempre están cubiertas, ¿sí? Ya sea por el calzado o en el caso de los calcetines, ¿sí? Entonces, eso hace que favorezca que existan este tipo de lesiones de la micosis por cándida. Luego también tenemos la oniniquia, o acompañada de paroniquias. Esto de las oniniquias, las más de las veces hay que tomar en cuenta de que son esas lesiones que se dan sobre todo
a nivel periférico de la uña, ¿sí? Que es esta imagen inicial que ustedes pueden apreciar, ¿sí? Tenemos en parte una uña que está afectada, pero de forma adicional, por vecindad, tiende a afectar también a la zona periunguial, ¿sí? Como dicen, la paronychia es una inflamación periunguial con dolor, eritema, tumefacción periunguial y a veces con la salida de pus por la presión que genera esta lesión, ¿sí? Que eso es lo que ustedes pueden apreciar en esta imagen superior. Pero también en algunas ocasiones pueden haber una lisis de las uñas, ¿sí? A lo que se denomina onicolisis, donde van a haber uñas totalmente gruesas, deformadas, con presencia de estrías, ¿sí? Que son estas estrías blanquecinas que uno puede apreciar, transversales, de cambio de color que van de blanco amarillento al verde, café, marrón o negro, ¿sí? Que van tendientes a, como quien dice, generar este desorden, este cambio de coloración que se da sobre todo a nivel de las uñas. Entonces, este tipo de lesiones también son importantes a considerar en estos pacientes, sobre todo, como hemos dicho, que tienen factores de riesgo como los pacientes diabéticos, los ancianos, los niños, ¿sí? Las mujeres en etapa de gestación, aquellas personas que tienen problemas inmunológicos, ¿sí? Aquellos que reciben antibióticos por largos periodos, personas que están con problemas de estrés o que tienen problemas de depresión que afectan desde luego al sistema inmunológico y que eso condiciona a que esta flora saprófita común se pueda desarrollar y generar este tipo de lesiones que se dan en las uñas, por ejemplo, ¿no? O los anexos también. Por otro lado, también puede darse problemas a nivel óptico, las famosas otitis externas, ¿sí? En algunas ocasiones también se les suele denominar como la otitis del nadador, porque estos son los que más tienden a estar facilitados por el tema de la humedad, ¿no? De ahí la importancia de que cuando nosotros hacemos nuestro aseo personal y ingresa a la cavidad óptica agua, es necesario tener que secarlo porque favorecemos a que este tipo de micosis que están presentes puedan fácilmente proliferar y si tenemos algún problema inmunológico, con mayor razón la necesidad de dar el secado adecuado después de que haya realizado su aseo personal, ¿sí? A menudo, como dice, asociado con otros gérmenes, se caracteriza por prurito, escozor, leve secreción de aspecto pseudomembranoso, que eso es lo que uno puede ver con el otoscopio, como se ve en esta imagen, ¿sí? Donde evidentemente va a haber esta secreción que las más de las veces a veces es confundido con los problemas de otitis media bacteriano, que evidentemente requieren un manejo por antibiótico, pero en este caso, como son micóticos, va a ser un tratamiento totalmente diferente, ¿no? Entonces, es necesario considerar en la clínica de que estos pacientes no siempre van a tener problemas de otitis por bacterias. O en su caso pueden haber situaciones mixtas, ¿sí? Tanto micóticas como bacterianas. Luego tenemos a nivel de la boca y en la parte peribucal, ¿sí? El caso del múguedo algodoncillo, que es lo que apreciamos sobre todo a nivel de la boca, son estas placas blanquecinas, cremosas, que confluyen como pequeñas pseudomembranas descritas como la nata de leche, ¿sí? Que eso es lo que ustedes pueden apreciar en estos recién nacidos o por lo menos niños pequeños menores de 1 año, quienes evidentemente aún tienen un poco precario su sistema inmunológico, ¿sí? Entonces ahí tienen esas imágenes de placas blanquecinas como de leche cortada, que muchos lactantes se confunden una vez más, al menos la gente del área rural, como es fácil de poder limpiar con un apósito limpio y húmedo, pues uno puede retirarlo y dice, no, se le ha quitado la lechecita que ha amamantado, ¿no? Pero cuando vamos viendo, ese niño a veces poco a poco va perdiendo las ganas de querer amamantar porque justamente estas lesiones superficiales pueden terminar profundizando o generando cuadros inflamatorios. Y esos cuadros inflamatorios, desde luego, es que van a favorecer a que estas micosis superficiales puedan terminar generando también problemas de fungemia en la sangre, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de que estas lesiones no las pase solamente desapercibidas, sino con la necesidad de poder considerar su manejo adecuado.
También pueden dar alteraciones a nivel de la comisura labial, como son la queilitis angular o la famosa boquera, que seguramente quizás ustedes han padecido en algún momento, sobre todo en momentos de un estrés que ocurre, por ejemplo, ahora que van a ir en la recta final de los exámenes parciales y finales, o quizás lo que ocurrió durante su fase preparatoria en el PROPE, que se suele dar con una carga de estrés importante para ingresar y estudiar, ¿no? Entonces, en esas situaciones a veces nuestro sistema inmunológico disminuye y evidentemente se dan este tipo de lesiones que se pueden dar en las comisuras labiales, como dice, afectan las comisuras bucales, lesiones eritematosas, de escamación fina y grandes escamas en algunos casos, blanquecinas con fisuras de maceración, que eso es lo que ustedes pueden apreciar en esta de acá, por ejemplo, ¿sí? Esas lesiones fisuradas, con pequeñas secreciones maceradas, o esas pequeñas placas de descamativas que se dan, por eso es de forma triangular también, ¿sí? Con la base externa, ¿sí? Que esa es la particularidad de estas queilitis, ¿sí? Y que las más de las veces pueden desaparecer así como han aparecido. Por eso es que muchas veces no le damos mayor importancia. Luego están las lesiones genitales y perigenitales, que esa es una de las situaciones muy particulares, sobre todo en el género femenino, ¿sí? Las vaginitis por cándida se presentan en el 20 al 30% de las infecciones vaginales. Eso ya nos va mostrando de que evidentemente un tercio de las secreciones que se presenten a nivel genital o molestias a nivel genital podrían tener relación directa con la candidiasis, ¿sí? Como dice, presenta inflamación, puede haber edema, placas blanquecinas amarillentas, pseudomembranosas, leucorrea blanquecina espesa y grumosa, como la leche cortada o cuajada que llama la gente, ¿sí? Puede haber un prurito intenso, sensación de quemazón, sobre todo premenstrual. Ese es un aspecto que hay que tomar en cuenta por estos cambios hormonales, como les mencionaba. Las lesiones pueden extenderse y acompañarse de dispareunia, que es esa sensación de dolor o molestia durante el coito, los pruritos y quemazón que se suelen dar, ¿no? Esta mujer, las más de las veces, a veces está con esa sensación urente, quemante que se da a nivel genital, ¿no? Por estas secreciones. Entonces, una particularidad de estas secreciones es que las más de las veces no emite un olor particular, ¿sí? Por eso es que mucha gente hace referencia como simplemente como un requesón que va generándose como un flujo cremoso que no termina generando un olor particular, pero sí hay esa molestia, ese prurito, es lo que hace que despierte al menos cierta sospecha en el caso de la mujer, más estas secreciones que las más de las veces no son, digamos, del todo cómodas, ¿sí? Y por otro lado, el hecho de también de tener que tener estas molestias, sobre todo durante el ciclo menstrual, que son esa sensación urente o alguna molestia al momento de hacer las micciones, ¿sí? Se pueden dar también por la inflamación que existe, sobre todo en lo que son los labios menores, ¿sí? En la región vulvar, sobre todo. Entonces, esto va a generar, evidentemente, molestias en el caso de la mujer, ¿sí? En el caso del hombre, también puede dar estas lesiones en la parte prepucial del balano, sobre todo en el surco balano prepucial, ¿sí? Entonces, estas lesiones que las más de las veces son blanquecinas, vesiculadas, en algunos casos un poco pustulosas, como dice, por el esmegma que se presenta en ese lugar, ¿sí? Y que las más de las veces puede acompañarse de una uretritis, que significa que va a haber dolor, ardor al momento de miccionar. Pueden haber, evidentemente, situaciones que pueden visitarse de forma pasajera, como si fuera una pequeña molestia nada más, ¿sí? Dependiendo mucho de lo que ocurre. Y sobre todo, esto hay que considerar en el sexo masculino, sobre todo en estos pacientes que no están en una situación de desarrollar, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, que es una de las más frecuentes en las personas adultas, ¿sí? En ellos, si presentan este tipo de lesiones, pues hay que considerar cómo estará el nivel de azúcar en estos pacientes, ¿sí? Entonces, un aspecto a considerar cuando hablamos de este tipo de lesiones en el sexo masculino. También pueden dar algunas lesiones a nivel perianal, ¿sí? Las más de las veces esa sensación de prurito, quemazón, que se da en el área perianal, una zona enrojecida, que en algunas ocasiones pueden tener unas pequeñas pápulas eritematosas, vesiculosas, o en algunos casos como pequeñas fisuras que se deben a esta lesión
y evidentemente por ser una zona igual bastante húmeda, bastante cubierta y desde luego zona que las más de las veces que están en fricción cuando hacemos deambulación importante o en el caso de los niños, por ejemplo, cuando utilizan estos pañales que puede también favorecerse de forma adicional, no solo con un problema a nivel del ano, sino también los pliegues, los famosos intertrigos que hemos mencionado hace un momento. ¿Sí? También dentro de estas candidiasis superficiales pueden ser las mucocutáneas crónicas, que son estas lesiones que hace un momento les mencionaba, que no solamente son esas lesiones superficiales, sino que además ya ha habido un compromiso de la mucosa que se ha consolidado, se podría decir, y que por ende estas lesiones, las más de las veces, no van a ser algo que sean esporádicas. Uno de los otros aspectos que, como les mencionaba a un inicio, es que estas lesiones blanquecinas no se van a retirar con un apósito húmedo, sino que más bien al contrario van a ser lesiones un poco sangrantes al desprenderse, ¿sí? Como dice, afecta la piel, las uñas y las mucosas y generalmente coexiste con un granuloma con candidiásico que generalmente va a generar esas lesiones nodulares, profundas, escamocostrosas las más de las veces y que se observa con mayor frecuencia, sobre todo en niños, y se inicia en la lactancia o la niñez, sobre todo por estas lesiones iniciales, como les decía, que a veces no le da mayor importancia a la madre y que terminan complicándose con estas lesiones un poco más profundas y crónicas. ¿Sí? Se relaciona con anormalidades genéticas porque a veces hay este tipo de alteraciones que favorecen en el caso del sistema inmunológico deficiente, ¿no? Luego tenemos las candidiasis profundas. Esto de las candidiasis profundas sobre todo se dan a nivel del aparato gastrointestinal, ¿sí? Las más de las veces, como dice, son las denominadas invasivas o generalizadas, se manifiestan sobre todo en el huésped inmunocomprometido, en general son secundarias o oportunistas en el terreno del huésped, es de primera importancia, ¿sí? Cándida puede afectar cualquier tejido, incluso los huesos y las articulaciones, pero las manifestaciones clínicas dependen del órgano afectado. Por tanto, estas lesiones evidentemente se van a manifestar dependiendo del órgano que vaya a ser afectado, pero como les mencionaba, las gastrointestinales son las que más suelen estar implicadas. Por ejemplo, aquí podemos apreciar lo que pasa a nivel de la mucosa del esófago y del intestino, ¿sí? Que son las que van a formar estas pequeñas placas blanquecinas como las que hemos visto, que evidentemente uno puede apreciar con la endoscopía, y eso es lo que nos debe de orientar de que estas lesiones pueden ser a nivel sistémico. Si están aquí, evidentemente es más fácil que estas formas levaduriformes que estaban presentes puedan generar estas pequeñas hifas o esos micelios que logren ingresar al torrente sanguíneo y se puedan, como quien dice, desmembrar y ingresar al torrente sanguíneo para su diseminación. Sí, esta es la del esófago, por ejemplo, donde vamos a apreciar los problemas que tengan que ver con una esofagitis, como dice, secundaria, lesiones cancerosas, infecciones por VIH, ¿sí? Que eso es lo que más tiende a estar presente como los factores condicionantes. Lo mismo puede ocurrir a nivel gástrico, ¿sí? Que es un poquito más excepcional, pero puede observarse candidiasis intestinal de vías biliares, pancreáticas, anorrectales, ¿no? Dependiendo, como les digo una vez más, de dónde se da el compromiso, sobre todo inmunológico, donde se favorecen. Imagínense, por ejemplo, estos pacientes que reciben quimioterapia, ¿sí? Pacientes que están en situación de hemodiálisis o algunos pacientes que tienen problemas inmunológicos y reciben inmunosupresores. Entonces son los que de cierta manera se favorecen en desarrollar estos problemas micóticos, ¿sí? La localización perianal causa placas eritematosas con un prurito intenso que se acentúa por la calor, el reposo, sobre todo aquellos que están internados, ¿sí? No siempre coexiste con una enfermedad intestinal, que eso es otro aspecto a considerar. No siempre cuando haya problema del intestino significa que van a haber este tipo de lesiones. Estas candidiasis profundas, así como se han dado a nivel gástrico y del intestino o del esófago,
pues también pueden generarse a nivel pulmonar. Estas se presentan, como dice, como problemas de bronquitis, neumonía. Las más de las veces el síntoma característico del daño pulmonar siempre es la tos, esa expectoración rica que vamos a generar con presencia de estas levaduras, y a veces, en algunas ocasiones, estas lesiones pueden presentar como estas estrías de sangre, por eso se llaman hemoptoicas, así como también la dificultad para poder respirar, la famosa disnea, febrículas, pérdida de peso, ¿no? Dependiendo mucho del grado de lesión que se vaya a dar a ese nivel. Las candidiasis urinarias, que generalmente van a presentarse con molestias de inflamación en la vejiga, que es lo que se denomina cistitis, pielitis, que es esa inflamación que se da sobre todo en la parte pielocalicial del riñón, ¿sí? Puede dar también, desde luego, problemas de inflamación dentro de la nefrona mismo, ¿sí? Esto sobre todo en estos pacientes que utilizan las famosas sondas vesicales, que eso favorece, porque recuerden que las más de las veces estas personas que tienen problemas prostáticos o algún problema de incontinencia, están casi con una sonda permanente. Entonces, esto, al estar presente allá, favorece a que también puedan generarse estos problemas micóticos. Las cardiovasculares, sobre todo las que más han tenido relación, son las famosas endocarditis, que se dan en estos pacientes que tienen problemas de prótesis valvulares, por ejemplo, en aquellos que se practican problemas de cateterismo, ¿sí? Quienes son, de cierta manera, los que podrían decir predisponen a desarrollar problemas a nivel cardíaco. A nivel del sistema nervioso central, en aquellas personas donde no se ha hecho una buena asepsia, antisepsia, cuando nosotros hacemos la punción lumbar para obtener el líquido cefalorraquídeo. Ya van a ir viendo seguramente al año, cuando ustedes roten en la parte preclínica, de la importancia que tiene la asepsia, antisepsia para estos procedimientos que fueran bastante inocuos y sencillos, pero en realidad cuando hablamos del sistema nervioso central hay que tener el lugar bastante aséptico. De preferencia este tipo de punciones se hacen en ambientes de quirófano o en algunos casos por lo menos en áreas bastante asépticas de aislamiento, ¿no? Entonces es de ahí la importancia de tomar en cuenta de que uno puede generar este tipo de micosis cuando hacemos estos procedimientos. La septicemia por cándida o candidemia, como dice, se origina a partir de un foco intestinal o broncopulmonar que puede ser leve o transitoria y que por la diseminación de estos filamentos o hifas es que termina generando problemas a nivel sanguíneo, ¿sí? De ahí de donde sale la candidemia, la fungemia, que también se denomina. En un 42% de los casos origina una endoftalmitis, que suele ser grave y ocasiona problemas de embolia, ¿sí? Entonces, también esta lesión, esta diseminación, las más de las veces va a generar estas agregaciones plaquetarias, sobre todo por el daño del endotelio, y esto es evidentemente soltarse y generar estos problemas de embolia, que es lo que termina las más de las veces como manifestación más importante que uno puede percibir en los pacientes. Después de haber visto un poco la parte clínica, conocer un poco el agente causal, también nos interesa saber cómo podemos llegar a diagnosticar, ¿no? Y para poder diagnosticar estas micosis es esencial en parte la sospecha clínica. ¿Qué nos va a llevar a la sospecha clínica? La presencia de estas lesiones que hemos visto de forma macroscópica, que podemos identificar de forma superficial o en algunos casos de las mucosas, ¿sí? Pues es una de las cosas que será importante. Si vemos alguna de estas lesiones, será necesario poder extraer una muestra que, como hemos mencionado, es importante utilizar el hidróxido de potasio al 10% para poder transparentar en estas muestras en los tejidos y facilitar la visualización de, en este caso, ya sean de levaduras o hifas, o esas imágenes de pseudohifas que nosotros podemos apreciar al microscopio, ¿sí? Es importante dentro de estos diagnósticos diferenciales que podríamos considerar estas lesiones bucales, que son las leucoplaquias pilosas orales, el líquen plano, la lengua geográfica, la lengua pilosa, el líquen plano, irritación por mordida, ¿sí? Herpes o aftas bucales, que las más de las veces también son algo que puede presentar este tipo de lesiones, al menos en cavidad bucal, ¿sí? Entonces,
Como ven, hay una variedad importante de patologías que podrían estar relacionadas con similares lesiones, pero que las más de las veces no son tan frecuentes, ¿sí? Porque es muy raro poder ver, por ejemplo, un líquen plano o ver un problema de una lengua pilosa, ¿sí? Entonces son un poquito más difíciles, pero en nuestro medio, en lo primero que pensaremos seguramente serán en estos problemas de problemas herpéticos, por ejemplo, ¿sí? Podemos ver evidentemente también relacionados con una hesitación por una mal mordida que tengamos, ¿sí? Entonces, estas lesiones son importantes diferenciarlas a nivel bucal. A nivel vaginal, todos los problemas que vayan a generar leucorreas, ¿sí? Todas esas secreciones como la gonocócica, la tricomoniásica, que ustedes han visto un poco ya en parasitología, a un principio, sí, en lo que son los protozoarios, la tricomona vaginalis, que tiende a tener igual una secreción blanquecina, pero que es un poco diferente, sino no tiene como esa imagen de leche cortada, sino más bien es una imagen más espumosa, ¿sí? Y lo mismo con el tema de la Gardnerella vaginalis, que es otra de esos gérmenes que suele estar presente, pero que emana un olor muy particular a sardina, a pescado, que eso es lo que, digamos, puede de cierta manera hacerte también el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y desde luego los problemas que tienen que ver con gonorrea, que ese es otro de los aspectos que generan esa secreción purulenta o medio amarillo verdoso, ¿sí? Que no es lo característico de estas micosis. En las lesiones de la piel y uñas, las diferentes tiñas que hemos visto, ¿sí? Tiña unguium, submamario, pedis, unguium, ¿sí? Inguinal, eritrasma, psoriasis invertida, dermatitis seborreica, que son, digamos, este tipo de lesiones que también se presentan, que no siempre tienen un origen micótico, sino que también pueden ser en algunos casos algunos problemas que pueden deberse a problemas inmunológicos como la psoriasis, por ejemplo, ¿sí? O el eritrasma que van a ir viendo, que es más un problema de una pseudomicosis que se deben a bacterias y no tanto así a problemas micóticos también. Para poder hacer un buen diagnóstico micológico es importante primero poder buscar, como dice, estas levaduras o los pseudomicelios en las secreciones, sangre o en los tejidos de donde nosotros vayamos a tomar estas muestras. Es importante, por eso pone acá, no olvidar que Cándida es un saprófito del tubo digestivo. Por ende, el hecho de tener un cultivo positivo no necesariamente implica de que sea un agente causal que esté generando un problema, ¿sí? Sino nos está diciendo que evidentemente está presente porque es parte de nuestra flora saprófita a nivel del tubo digestivo, pero que si nosotros encontramos en piel anexos, evidentemente ya hay que considerar de una forma diferente, ¿sí? Porque imagínense si estoy raspando una lesión micótica como la que ven en esta imagen de la uña, ¿sí? Y encuentro evidentemente levaduras o la forma de hifa o filamento, evidentemente voy a pensar de que es el agente causal de estas lesiones, ¿sí? Mediante una preparación de hidróxido de potasio o lactofenol, el raspado en un área de sospechosa es la que vamos a examinar, ¿sí? Y estas pueden mostrar estas pseudohifas o ya sea al examen directo o la presencia misma de estas formas levaduriformes o hifas, ¿sí? Que son las que nosotros vamos a tener que apreciar. También se pueden hacer un frotis con una coloración de Gram o en su caso Giemsa o el azul de metileno que nos permite de cierta manera diferenciar también a lo que son las candidiasis, ¿no? Que es esta imagen, como ustedes pueden apreciar, ¿sí? Vamos a ver levaduras, formas levaduriformes, pero también podemos apreciar estas formas filamentosas o en algunos casos estas pseudohifas, que son ese acúmulo de levaduras que pareciera que fueran formas tubulares o hifas, ¿sí? Entonces, ese es lo particular que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de apreciar al menos estas imágenes microscópicas de la candidiasis. Mediante los cultivos, evidentemente, lo que vamos a apreciar es esa imagen algodonosa, como habíamos dicho, medio blanquecino, nacarados, que las más de las veces emiten ese olor particular a levadura, como les mencionaba, ¿sí?
y que las más de las veces este aislamiento nos permite poder ver la importancia que podría tener, ¿no? Si vemos que en un cultivo hay una gran proliferación, eso nos muestra del descontrol que existe de este microorganismo, pero si vemos que son muy escasos, nos puede hablar de que es parte de esa flora saprófita nada más que se está desarrollando, ¿sí? Como dice Cándida, crece fácilmente en medio de sabourán o rice creme, crema de arroz que llaman también, ¿sí? Que esto favorece a que se puedan generar estos cultivos. También podemos realizar algunos diagnósticos inmunológicos que hoy en día sobre todo han ingresado con las técnicas de inmunofluorescencia, la técnica del inmunoensayo enzimático como es el ELISA, ¿sí? Que estos van a permitir identificar antígenos o anticuerpos relacionados con la presencia de la candidiasis. Pero esto, como les decía una vez más, hay que tomarlo con pinzas, porque el hecho de encontrar anticuerpos no necesariamente implica que haya un problema por la candidiasis. Pero si nosotros encontramos antígenos circulando en sangre, eso, por ejemplo, no es lo particular, ¿sí? Es saprófita del tubo digestivo, pero el encontrarlo en la sangre ya nos va mostrando de que evidentemente es un problema que está ocurriendo con la presencia de una candidemia o fungemia que se denomina, ¿sí? Para el tratamiento, lo más importante va a estar enfocado en tener que controlar estos factores de riesgo, ¿sí? El tratamiento entonces va a estar en parte a controlar la cándida como tal, pero sobre todo estos factores de riesgo, como son los tratamientos prolongados con antibióticos, los que destruyen la microflora residente normal y permiten la proliferación de las candidiasis, enfermedades generales que afectan el sistema inmune y otras enfermedades debilitantes como la tuberculosis, diabetes, como les mencionaba, las avitaminosis que afectan la constitución y resistencia de los tejidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso será parte de las cosas a considerar. El alcoholismo, el cual deprime la respuesta inmune y además actúa como un incitante local, sobre todo a nivel del tubo digestivo, que es donde viven ellos, ¿sí? Entonces, no hay que ser científicos para no darnos cuenta de que si hay un lugar donde está presente, yo doy condiciones a que favorezcan, como ocurre con el consumo de alcohol, los problemas gástricos que generamos, la irritación de la mucosa intestinal por esto. Entonces, evidentemente, vamos a darle opción a que puedan terminar de diseminarse, ¿no? El tabaquismo por su acción irritante local, que también puede terminar generándonos problemas de diseminación. Entonces, el tratamiento, como ven, va orientado un poco en ese sentido de mejorar las condiciones. También va a depender el tratamiento mucho del tipo de extensión, la lesión que se ha generado por la micosis, ¿sí? Como dice, según la extensión de la infección y el estado general del paciente, se debe decidir el tratamiento ya sea de forma tópica o sistémica, porque esto es lo que va a definir qué utilizo, ¿sí? Así, tópicamente, por ejemplo, podemos utilizar como la listatina, clotrimazol, que vienen en cremas al 1%, o en algunos casos utilizar también en tabletas. Podemos utilizar el miconazol, el ketoconazol, cetoconazol, terbinafina o naftilina, que son antimicóticos que, una vez más hago recuerdo, como principal blanco tienden a afectar lo que es la membrana, específicamente el fosfato de esterol, ¿no? Entonces, es muy importante a ver en este sentido. Por otro lado, los tratamientos también sistémicos pueden estar relacionados con el itraconazol, el fluconazol, que son las que tienen una mejor acción sistémica, porque habíamos mencionado que estos las más de las veces tienen una dosificación un poquito más fraccionada, que evita menos efectos adversos, ¿sí? Entonces es por esa razón que el itraconazol y el fluconazol son las que más tienden a utilizarse de forma sistémica sobre todo. Cuando hablamos un poco del tratamiento, es muy importante tomar en cuenta quizás las dosificaciones, que no es todavía, digamos, mucho de su competencia de ustedes, pero es importante para la cultura sepa de que la nistatina generalmente puede uno encontrar en tabletas o óvulos vaginales, ¿sí? De 100.000 unidades, que se pueden aplicar 3 veces al día, ¿sí? Disueltas lentamente en la boca, pastillas orales de 2.000 unidades, en pastillas que se dan 5 veces al día, en suspensión oral 1 a 2 cucharadas que se mantienen en la boca durante 5 minutos y después se ingieren, ¿no? Entonces son pequeños cuidados que a veces hay que tomar en cuenta
sobre todo con los recién nacidos, donde nosotros utilizamos la nystatina en forma de gotas, ¿no? Que es lo que suele encontrarse. El clotrimazol viene en forma de tabletas orales, en la aplicación de óvulos vaginales, que las más de las veces, cuando hace uno de forma oral, puede utilizar de 10 miligramos, una tableta 5 veces al día, ¿sí? Entonces, eso hace que, como ven, la cantidad de veces que uno tiene que tomar hace que tengamos que dejar de lado este tipo de antimicóticos para la vía sistémica, porque tienden a tener más fácil efectos adversos de intolerancia por parte del paciente, ¿sí? En cambio, cuando hablamos de tratamientos sistémicos, el ketoconazol, por ejemplo, que viene en comprimidos de 200 miligramos, que puede tomarse de 1 a 2 semanas, ¿sí? Que tiene una buena absorción, sobre todo con el pH gástrico ácido, que es el que favorece. Por tanto, habrá que tomar en ayunas o habrá que tomar después del alimento, porque es una de las cosas que siempre preguntan, ¿no? Si ustedes pueden apreciar, dice ahí, un pH gástrico ácido. Entonces, ¿cuándo deberíamos de tomar el ketoconazol? ¿Antes o después de las comidas? ¿Mm? ¿Me escucha? Después, doctor, tal vez. Después. ¿Por qué cree que después? ¿Cuándo hay mayor acidez del estómago? ¿Cuando está con comida o sin comida? Cuando está con comida creo que tiene más acidez, doctor. ¿Seguro? Recuerden que el ácido clorhídrico evidentemente se va generando en la medida en que nosotros estamos estimulando, desde luego, la masticación, ¿no? O estamos degustando y automáticamente, como quien dice, se me hace agua a la boca, dicen, ¿no? Pero evidentemente la acidez del estómago va a estar mucho más acentuada cuando está vacío, porque no hay nada que lo neutralice. En cambio, los alimentos de cierta manera ya neutralizan cierta parte de la acidez. Por tanto, el ketoconazol, por ejemplo, será alguien que hay que administrar con el estómago vacío para que pueda tener esa acción de absorción más adecuada, ¿sí? El fluconazol, como dice, 50 miligramos por día, de 7 a 10 dosis, perdón, de 7 a 10 días, que generalmente vienen en comprimidos de 150 o de 200 miligramos, y uno puede utilizar una dosis única o semanal. Ahora ya nos va dando la explicación por qué el fluconazol de los medicamentos sistémicos mejor elegidos, porque puedes utilizar en dosis única o dosis semanal incluso, ¿sí? Y esto evidentemente favorece en su tolerancia por parte de los pacientes. Evidentemente, si hablamos del factor económico, claro, el fluconazol cuesta casi 5 veces más que el mismo clotrimazol o la nystatina, desde luego, ¿no? Pero el efecto beneficio es lo que, el costo-beneficio es lo que uno tiene que terminar, como quien dice, evaluando en este aspecto. El itraconazol, que es de 1 a 100 miligramos, que uno puede dar por día, por 6 meses, es útil para onicomicosis por cándida, ¿no? Entonces aquí la indicación del itraconazol sobre todo va más orientado a los problemas crónicos como son las onicomicosis, que son las que más van a demorar en controlarse, ¿no? Es, como habíamos comentado, las onicomicosis son las que evidentemente generan mayor problema, que pueden llevar meses de tratamiento, porque esto, por un lado, no son zonas, se podría decir, son zonas un poco avasculares, no muy bien irrigadas, por tanto, ya de hecho, no llega muy bien el antimicótico. Por otro lado, está el hecho de que también las más de las veces son zonas, como quien dice, no muy bien protegidas, en el sentido de favorecer a que podamos utilizar de forma local, ¿no? Por ende, hace que también tengamos dificultades utilizando cremas o lo que es lacas, ¿no? Entonces, algunos, para poder acortar estos periodos de tiempo, utilizan una situación mixta, ¿no? Tanto de forma sistémica como de forma local. Podemos utilizar también 200 miligramos por día por 3 días, o dosis única de 400 o 600 miligramos en una sola toma para las vaginitis agudas, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una de las recomendaciones, sobre todo para estos problemas vaginales. En las lesiones dérmicas se pueden utilizar 100 miligramos por día por 2 o 3 semanas, que desde luego también facilitan mucho el control de las lesiones intertriginosas que se suelen dar en la piel,
¿sí? O en las quelitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tipo de lesiones, las más de las veces, pueden mejorar con estos antifúngicos de forma sistémica. ¿Y de qué va a depender el pronóstico favorable o desfavorable de estas personas? Va a depender prácticamente de todos los factores de riesgo que ellos tengan, ¿sí? ¿En quiénes voy a tomar en cuenta entonces? Por ejemplo, imagínense a alguien que le han diagnosticado un problema de una neumonía. Va a recibir antibióticos y evidentemente será una persona a la cual, si tiene algún problema micótico, pues no voy a poder controlarlo fácilmente porque voy a utilizar un medicamento que va a terminar generando problemas. En estos pacientes que reciben, por ejemplo, el tratamiento para la tuberculosis. ¿Cuánto tiempo es el tratamiento de la tuberculosis? ¿Alguien Seis recuerda? meses, 6 meses, Seis. varía. Sí, ¿no? 6 meses. Entonces, imagínense, 6 meses y además recuerden que es un tratamiento combinado, o sea, son varios medicamentos, ¿no? Entonces, y por ende, imagínense a cualquier persona o a cualquiera de ustedes que se someta a un tratamiento de 6 meses, ya de por sí estás un poco deprimido, ya de por sí tienes problemas gástricos, por tanto hay una cierta intolerancia, y eso va a llevar a que tú pierdas el apetito, tengas menos probabilidades, como quien dice, de tener un buen sistema inmunológico competente. Y si a eso añadimos de que la flora microbiana que hay normal es también barrida en gran parte con esos antibióticos, pues estás hecho para poder favorecer a la proliferación de las micosis por cándida, ¿sí? Entonces, el pronóstico va a estar, como dice acá, estrechamente relacionado con la forma clínica y los factores predisponentes. En general son lesiones benignas y de evolución leve con curación espontánea, pero las formas generalizadas y sistémicas en pacientes con graves alteraciones del sistema inmune pueden ser mortales porque si no hay un buen control inmunológico, desde luego va a terminar generando problemas serios, ¿sí? Entonces, la prevención va a estar orientada justamente a estos factores de riesgo, a controlar de forma adecuada la diabetes. Por tanto, estas personas que tienen diabetes son las que habrá que decir si tienen alteraciones ya de por sí por las microangiopatías, que son esos daños que se dan a nivel de los capilares, de las arteriolas, vénulas, ¿sí? También va a haber, por ende, alteraciones neuropáticas, ¿sí? Por esta baja nutrición. Entonces, todos estos aspectos evidentemente favorecen a que hayan zonas un poco avasculares, hayan zonas donde, como quien dice, tengan que ser favorecidos por el incremento del azúcar en la sangre, a que puedan ellos tener una fuente de alimento más accesible y por ende, como quien dice, quien tiene más posibilidades, tiene más posibilidades también de multiplicarse, ¿no? Si alguien tiene condiciones económicas adecuadas como para tener 4 o 5 hijos, no va a escatimar en hacer planificación familiar, versus aquellas personas que tienen escasos recursos donde uno trata de controlar y ver de qué forma puede llegar a solventar a los hijos que vaya a tener, ¿no? Entonces, eso es un poco en esa idea de lo que pasa con los pacientes que tienen diabetes, por ejemplo. Es importante también hacer el tratamiento, sobre todo cuando vemos estas lesiones a nivel genital, sobre todo el hacer el tratamiento en pareja, porque esto puede condicionar, como les mencionaba, a que muchos de ellos puedan sobrellevar estas sobreinfecciones, sobre todo a nivel genital, ¿sí? La remoción de catéteres o dispositivos intrauterinos, que eso también es muy importante, porque estos son factores de riesgo para que puedan haber estos problemas de candidemia o fungemia, que son la invasión de estos hongos en la sangre, ¿no? El uso de inmunosupresores, como les mencionaba, a veces es muy fácil y sencillo que alguien pueda recetarles un corticoide para poder controlar, por ejemplo, no sé, se han resfriado y tienen problemas faríngeos importantes o un problema de laringitis, una inflamación en la laringe, que están afónicos, no pueden hablar, les dan betametasona, dexametasona, pero muchos de ellos abusan y están a veces 5, 6 días, 7 días, 10 días con estos corticoides, y eso evidentemente va a generar problemas en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Que eso favorece a que se puedan proliferar estos hongos que están presentes, ¿no? Entonces, son todos esos aspectos que habrá que ir a controlar para evitar, sobre todo,
tener problemas de micosis por Candida albicans, como han visto, es bastante variado, disperso, ¿sí? Que se puede generar en cualquier parte, ¿sí? Dependiendo mucho de las condiciones y los factores de riesgo que cada individuo llegue a tener, ¿sí? Entonces, como ven, candidiasis es un tema bastante interesante en el sentido de que todos estamos en riesgo. Y por otro lado, también podemos decir que es una de esas micosis que podemos llegar a controlar de forma adecuada, simplemente tomando los recaudos necesarios con los factores de riesgo que uno debe de modificar en sus hábitos, ¿sí? No sé si hay dudas, preguntas. ¿Qué les ha parecido el tema? Doctor, una duda. Entonces, candidiasis clasificaría como una micosis superficial y profunda, ¿no? Ambos. Así es. Así es. Entonces, esta es una micosis de las que podríamos decir tiene esa particularidad de ser un hongo dimórfico además, ¿no? No solamente ser de afección superficial y profunda, sino también es un hongo dimórfico que tiene la forma saprófita y tiene la forma agresiva en los seres humanos. Puede llegar a darse ambos cosas. ¿Qué más? Otra particularidad es que también, si ustedes ven en esta imagen tenemos a las formas levaduriformes, que son estas formas circulares, ¿sí? Pero también hay estas formas filamentosas que van creciendo. Y estas formas filamentosas es la que generalmente es la forma agresiva, como hemos mencionado. En la gran mayoría de los hongos dimórficos no suele ser así. Generalmente la forma saprófita son estos filamentos y la forma agresiva son las levaduras. Ya van a ir viendo más adelante cómo ocurre con estos otros micosis que van a ver, que suelen estar de forma exógena o endógena y que son también dimórficos, pero que la forma saprófita generalmente es la forma de hifa o filamento, ¿sí? Y la forma agresiva suele ser la levadura. En este caso es un poco al contrario, ¿no? Esa es otra particularidad. Nosotros tenemos la forma saprófita, que es la forma de levaduras unicelulares, y la forma agresiva termina siendo estos filamentos que son pluricelulares. ¿Sí? Esa es otra de las cosas a considerar en el tema de la candidiasis también. Muy bien, jóvenes, si no hay más dudas, tienen mayores preguntas, pues quedaríamos aquí y creo que conmigo hay un tema más, no me acuerdo ahorita si es esporotricosis o aspergilosis, creo que me han dado también, no me acuerdo. Algo de eso vamos a tocar seguramente de aquí a 2 semanas, creo que me vuelve a tocar, veremos algo, pero lo que me gustaría que quede de lo que hemos visto hasta aquí de micología es que por lo menos ustedes sepan qué es una levadura, qué es una hifa o filamento, ¿sí? Con esas dos cosas van a poder defenderse y tener idea de las cosas que van a hablar. Y por otro lado, recuerden siempre la composición básica de la bacteria, o digo, del hongo, ¿no? Que tiene las mismas características que una célula eucariota, con la particularidad de que tiene ergosterol en vez de colesterol en la membrana plasmática que hay, y por otro lado tiene una cubierta externa de quitina, ¿sí? Esa es una particularidad en la estructura de estos hongos, que eso hace que también sean resistentes, ¿sí? Y que la principal forma de multiplicación generalmente es mediante las esporas, ¿sí? El esporangióporo que se llama, que son estas zonas que van a terminar saliendo de las hifas y que van formando como una especie de esos arbolitos. Recuerden la flor de diente de león que va soltando esas pequeñas esporitas que son en pocas palabras los famosos, se podría decir como el polen de la flor, ¿no? Que va terminando de diseminarse para fertilizar. Entonces, es en ese sentido que las estructuras de las micosis
ayudan muchísimo a poder ver si es una forma levaduriforme, si es una forma de hifa o micelio, que es lo que también mucha gente denomina, pero cuando hablamos de micelio, ya les había dicho, es esta imagen microscópica que me va mostrando esta imagen filamentosa y la imagen de las levaduras o en algunos casos las esporas, que son las que tienden a estar presentes. Y eso es generalmente el término micelio. Lastimosamente hay algunos que confunden y terminan generando dificultades entre IFA y micelio. Muy bien. Bueno, pues jóvenes, no se olviden que ya pronto se viene el examen, dentro de un mes prácticamente, así que a estudiar, no descuidarse. Que tengan un buen resto de la tarde, nos vemos.